Muy buenas tardes, profesor Rubén Argüello, compañeros, compañeras presentes. En esta ocasión estaré hablando sobre los procesos geológicos junto con mis compañeros Verónica Alderete y Luis Benítez. Y seguidamente nos adentramos al tema, empezando primero a hablar sobre las tres grandes capas de la Tierra, que son la geósfera, la atmósfera y la hidrosfera. La geósfera o tierra sólida es la capa más densa de nuestro planeta, debido a que se encuentra constituido principalmente de rocas, las cuales a su vez están compuestas por uno o varios minerales. La hidrosfera. La hidrosfera es el sistema material constituido por el agua que se encuentra sobre la superficie de la tierra sólida y también parte en la que se encuentra bajo la superficie en la corteza terrestre. Seguidamente, y por último, hablaremos sobre la atmósfera, que es la parte gaseosa de la Tierra, siendo por esto la capa más externa y menos densa del planeta. Está constituida por varios gases que varían en cantidad según la presión a diversas alturas. Esta mezcla de gases que forma la atmósfera recibe genéricamente el nombre de aire. Buenas tardes, profesor y compañeros. Yo les estaré hablando sobre las capas internas de la Tierra. Las capas internas de nuestro planeta nos ayudan a entender diversos fenómenos que tienen lugar en la corteza terrestre, la atmósfera y la hidrosfera. Así, el núcleo interno influye en la precesión de los equinoccios. El núcleo externo origina la magnetosfera, que nos protege del viento solar y favorece las telecomunicaciones. La corteza. La corteza terrestre es la capa superior y la más delgada de la Tierra. Inicia a los 50 kilómetros de profundidad y termina en la superficie terrestre. Está en contacto con la hidrosfera y la atmósfera. Esta capa está formada por silicatos de aluminio y magnesio y se divide en continental y oceánica. La corteza oceánica es la más delgada y se extiende de los 50 kilómetros a los 35 km de profundidad, mientras que la corteza occidental abarca desde los 35 km hasta la superficie y sus elevaciones montañosas. Litosfera. Está entre los 100 kilómetros y los 700 kilómetros de profundidad. Se presentan movimientos convectivos del magma, los cuales provocan la actividad sísmica y volcánica de nuestro planeta. Por ello, a la parte superior del manto, en conjunto con la corteza terrestre, se le denomina litosfera. Manto superior. El manto superior se extiende de los 700 kilómetros a los 50 kilómetros de profundidad. La temperatura promedio de este último es de 1000 a 2000 grados y se encuentra en estado líquido viscoso debido a que está formado por rocas fundidas que se conocen como magma en el interior de la Tierra y lava en la superficie. Buenas tardes, profesor Rubén Argüello. Buenas tardes, compañeros. Yo le estaré hablando sobre los minerales metálicos. Se emplean principalmente en la industria. El hierro es el de mayor interés económico, ya que constituye la industria siderúrgica. El oro se utiliza en la elaboración de microcircuitos, el cobre en fabricación de conductores eléctricos, el uranio en las plantas de aluminio, el plomo, el estaño, la plata y el zinc poseen diversas aplicaciones industriales. Minerales no metálicos. Los minerales no metálicos se utilizan principalmente en las industrias químicas, azufre, alimenticia, sal y de la construcción, caliza, arena, mármol. Los nitratos y fosfatos se usan para fabricar fertilizante. Por su parte, las piedras preciosas actualmente poseen un alto valor comercial. África es importante productor de diamantes y Sudamérica de esmeraldas. Combustible fósil. Los combustibles fósiles se formaron por la descomposición de plantas y animales que vivieron en épocas pasadas. Son de gran relevancia debido a su utilización para mover máquinas y motores, además de echar a andar plantas generadoras de electricidad.
El primer combustible fósil dio origen a la revolución industrial del siglo XIX. En la actualidad, petróleo es el más utilizado. Sin embargo, como sus yacimientos se están agotando y es altamente contaminante, se están buscando otras fuentes de energía alternativas como las del sol y del viento. Importancia económica de los minerales. Los minerales poseen una gran importancia económica ya que se emplea como materias primas en diferentes industrias para elaborar diversos productos que empleamos en la vida cotidiana. Por ejemplo, el oro es muy utilizado en la fabricación de microprocesadores. El cobre es un excelente conductor de electricidad. La bauxita se emplea para producir aluminio y el uranio en la generación de energía nucleoeléctrica. Bueno, el manto inferior va de los 2.900 kilómetros a los 700 kilómetros de profundidad y es sólido. El manto inferior representa aproximadamente el 56% del volumen total de la Tierra y es la región de 660 a 2.900 kilómetros debajo de la superficie de la Tierra, entre la zona de la transición y el núcleo externo. Externo. Se encuentra la discontinuidad sísmica de Gutenberg que lo separa de la siguiente capa. El manto, el cual se extiende de los 2.900 a los 50 kilómetros de profundidad. Esta capa está constituida principalmente por los silicatos de magnesio y hierro. Núcleo interno. El núcleo interno es sólido, pues aunque se encuentra a 6.000 grados de temperatura, recibe la presión de todas las capas de la Tierra. En cambio, el núcleo externo es semifluido y viscoso. Luego tenemos los tipos de rocas. Las rocas son los materiales más abundantes en la capa sólida de nuestro planeta. Una roca puede definirse como la asociación de uno o más minerales. De acuerdo con su origen, las rocas pueden clasificarse en tres tipos: ígneas, sedimentarias y metamórficas. Las rocas ígneas. Las rocas ígneas se forman por la actividad volcánica, debido al enfriamiento y a la solidificación del magma. A este proceso se le conoce como cristalización. Rocas ígneas intrusivas y extrusivas. Son rocas ígneas intrusivas las que se originan por el enfriamiento y solidificación del magma en el interior de la Tierra. La acción de la lluvia y el viento puede causar que estas rocas se queden al descubierto en forma de masas rocosas de grandes dimensiones o más pequeñas. Las rocas ígneas extrusivas se forman durante las erupciones volcánicas, cuando la lava sale a la superficie, generalmente en forma de coladas, y se solidifica al contacto con el aire, conformando basaltos, pumita, tezontle, entre otros. Este tipo de piedras son muy utilizadas en la industria de la construcción. Las rocas sedimentarias se originan por la fragmentación de otras rocas debido a la acción del agua, el aire y los cambios de temperatura. Principalmente con el tiempo, los fragmentos o sedimentos vuelven a unirse por el efecto de un material cementante como el agua, para construir nuevas rocas mediante la formación de conglomerados o la acumulación de capas sucesivas de sedimentos que han sido acarreados por los ríos, como la lutita. Rocas metamórficas. Tanto las rocas ígneas como las sedimentarias pueden convertirse en metamórficas si se someten a fuertes presiones o temperaturas que modifiquen su composición química. A este proceso se le llama metamorfosismo. De esta manera, las rocas calizas pueden transformarse en mármol, la arenisca en cuarcita, la lutita en esquisto, el conglomerado en gnesis y la arcilla en pizarra. Eras geológicas. Los científicos calculan que la Tierra se formó hace aproximadamente 4.600 millones de años. Este cálculo se realiza mediante el análisis de rocas radiactivas. Los científicos saben que los átomos de uranio se transforman a un ritmo constante en átomos de plomo.
Este conocimiento permite que podamos conocer la edad de mente mediante métodos similares. Los paleontólogos han podido calcular que hace cuánto tiempo habitaron en la Tierra las diversas especies de plantas y animales. En estos casos se han analizado restos fósiles. Hablemos sobre el periodo arcaico. Comenzó aproximadamente en el año 8000 a.C. y coincide con los inicios del Holoceno, es decir, cuando terminaron las glaciaciones y el planeta entero sufrió un calentamiento global. Ahora pasemos con el periodo proterozoico. Se inició a los años 2500 millones de años. En este tiempo se produjeron las primeras glaciaciones. En este tiempo la atmósfera acumuló gran cantidad de oxígeno en comparación con los eones anteriores. Ocurrieron las primeras glaciaciones de las que se tiene registro. Bueno, pasemos con el periodo paleozoico, que inició hace 600 millones de años y tuvo una duración de 370 millones de años. En ella se formó un supercontinente llamado Pangea y su océano Pantalasa. También se originaron los montes Apalaches y los montes Urales. En la atmósfera se formó oxígeno y con ello las primeras formas de vida terrestre. En esta era proliferaron los tiburones y los helechos. Con el tiempo, yacimientos de carbón y petróleo. El periodo pérmico. El pérmico es una división de la escala temporal geológica que pertenece a la era paleozoica. Esta se divide en 6 periodos, de los que el pérmico ocupa el último lugar siguiendo al carbonífero. Comenzó hace unos 299 millones de años y se acabó hace unos 251 millones de años. Hace 252 millones de años, al final del periodo pérmico, se produjo la mayor extinción que ha sufrido la Tierra. Aunque se desconocen las causas concretas que la causaron, los científicos creen que desaparecieron el 90% de las especies marinas y el 70% de las terrestres. Periodo carbonífero. Comienza hace 359 millones de años y finaliza hace 299 millones de años. Se caracteriza porque grandes extensiones de bosques quedaron sucesivamente sepultadas, en lo que se conoce como el colapso de la selva tropical del Carbonífero, dando origen a estratos de carbón. Mientras van extinguiéndose los peces primitivos, se expanden los cartilaginosos y óseos. Los anfibios invaden la tierra firme y comienzan su desarrollo los reptiles, que durante el periodo Jurásico tendrán su clímax. En el Carbonífero superior abundan los insectos, algunos muy grandes como las libélulas, de casi 60 centímetros con las alas extendidas, y árboles de hasta 40 metros, como el Lepidodendron. Esto se explica por la alta concentración de oxígeno en la atmósfera. Según las estimaciones, llegó a alcanzar el 35% y actualmente es del 21%. El periodo devónico. Durante el Devónico, hace unos 365 millones de años, surgen los primeros anfibios. Al final del periodo se produjo la extinción masiva del Devónico, que afectó gravemente a la vida marina. Durante el Devónico se formaron los yacimientos de petróleo y de gas de algunas zonas. Periodo Silúrico. El periodo silúrico abarca desde hace 440 millones de años hasta hace 415 millones de años y se caracterizó por el calentamiento de la Tierra tras haberse convertido en una bola de nieve. Tras la glaciación del Ordovícico y la recuperación de la vida tras la extinción masiva del Ordovícico silúrico. Hoy le estaré hablando sobre uno de las eras geológicas, que es el periodo Ordovícico. Se caracterizó principalmente por tener elevaciones del nivel del mar y proliferación de la vida de los ecosistemas marinos. Es el periodo Ordovícico. El periodo Cámbrico es considerado como el primer periodo del Paleozoico. En este periodo la vida en tierra firme era inexistente.
Sin embargo, los océanos las cosas eran diferentes, ya que había numerosas especies. O Jurásico. Esto permite una fijación más precisa de sus límites temporales. El periodo Triásico vio la evolución de los primeros mamíferos verdaderos y de los primeros vertebrados voladores llamados pterosaurios. El Antropoceno. El término antropoceno se ha creado para designar las repercusiones que tiene el clima y la biodiversidad, tanto la rápida acumulación de gases de efecto invernadero como los daños irreversibles ocasionados por el consumo excesivo de recursos naturales. La era Mesozoico. Era mesozoica vida intermedia que comenzó hace 230 millones de años y se prolongó durante 162 millones de años. En esta era se fragmentó la Pangea, dando lugar a dos continentes, la Eurasia en el norte y Gondwana en el sur, los cuales se encontraban separados por el mar Tetis. En el periodo Cretácico. El Cretácico es el tercer y último periodo de la era Mesozoica, entre 252 y 66 millones de años atrás, también conocida como la era de los dinosaurios, tras el impacto del asteroide. Cerca del 45% de las especies de plantas se extinguieron y se desató un periodo de baja diversidad en el trópico de América. Era Cenozoica. La era Cenozoica o vida reciente inició hace 68 millones de años. En esta era los continentes adquirieron su configuración actual y se formó la sierra volcánica transversal. Es la era en que se desarrollaron los antecesores de los mamíferos actuales, incluyendo el hombre. También surgieron las primeras plantas con flores. En lo que respecta a los cambios climáticos, se presentaron 4 glaciaciones. Periodo Cuaternario. El periodo Cuaternario es la última división temporal de la era Cenozoica, iniciada hace 66 millones de años y que se extiende hasta la actualidad. En este periodo apareció el Homo sapiens en la Tierra. El término antropoceno se ha creado para designar las repercusiones que tiene el clima y la biodiversidad, tanto la rápida acumulación de gases de efecto invernadero como los daños irreversibles ocasionados por el consumo excesivo de recursos naturales. Deriva continental en diferentes eras. Según Wegener, la actual configuración de la estructura continental y oceánica de nuestro planeta se originó en 2 escenarios principales que ahora vamos a conocer. Hace 200 millones de años existió una sola y gran masa continental, denominada Pangea, que se encontraba rodeada de un gran océano llamado Pantalaza, el cual después dio lugar a la formación del Océano Pacífico. Además existía una gran bahía separada de Eurasia de África, llamada Mar de Tetis. Hace 135 millones de años, la Pangea inició su rompimiento y separación, en la cual el Océano Atlántico y el Océano Índico se fueron abriendo muy lentamente, y con ello África se fue separando de América del Sur. Madagascar y Australia todavía se encontraban unidos a la Antártida, pero el mar Mediterráneo ya podía reconocerse. Y muchas gracias por su atención. Como grupo, esperamos que le haya gustado, y para culminar nuestro trabajo, nuestra presentación, dejamos este mensaje que dice: la verdadera grandeza de la ciencia acaba valorándose por su utilidad. Y desde ya muchas gracias. Chao.